Para retomar el ejercicio de retroalimentación de lo que se vio ayer para saber si se les quedó y qué tanto, o si hace falta algo más, retomarlo, ¿no? En resumen, David, no sé si quieras ir iniciando con la primera clase. Vamos a ver. Antes que nada, o sea, este es un sistema de inspección de video. Su nombre técnico es Video Inspection System. ¿Ok? Y vamos a entenderlo como dos partes. Obviamente es un hardware donde hay una bancada, hay una cámara, hay motores que mueven la bancada y la misma cámara. Además, esta parte del hardware cuenta también con unas 3 tipos de diferentes luces que están asociadas a las mediciones y observaciones que hacemos en la máquina, y obviamente cuenta con una serie de tarjetas que le van a permitir enlazarse con un sistema de cómputo que tenemos de este lado de acá. En este sistema de cómputo existe un software diseñado específicamente para que esta máquina pueda darnos visualmente los datos, o sea, de medición. Básicamente, digamos que ese sería el concepto general de este sistema. Y además permite amplificaciones de las partes, poder verlas amplificadamente, donde podemos ser, digamos, más exactos a la hora de hacer mediciones. Básicamente, digamos que esa es la idea general de este sistema de inspección de video. Vamos a encenderla, pues. Okay. A ver, ahora sí, ¿quién la va a encender? A ver, por favor, partes. Tenemos un switch aquí, donde da alimentación de poder a la máquina. El pasillo de tipo B intentó prender una máquina con un desarmador. Ajá. El mango es de plástico. No, pues no la parte más. A ver, A ver. no, pues. Hacemos presión uno aquí y otro abajo, ¿no? ¿Cómo? Y revisar que los controladores, no prender los controladores porque tenemos que encender el sistema de cómputo, ¿no? Ahí está. Entonces, el procedimiento para prender la máquina es darle un giro aquí para que encienda la máquina y después encender el sistema de cómputo para que nos arroje. Ya que lo prendamos, nos va a decir que tenemos que mandar a home la máquina. Te lo da por automáticamente para que reconozca sus límites la máquina y para poder trabajar después en ella, ¿no? Sí, pues obviamente es prender primero el hardware antes del software. Sí. Porque la tarjeta va a mandar señal la computadora mandaría señal a las tarjetas, y si no hay energía eléctrica, pues no van a encender. Entonces, ¿qué pasaría en dado caso de que se encienda primero el operador? Digamos, no pasa nada, pero por alguna razón se dañó ya uno. Entonces, podría ocasionar más daño si hacemos el otro procedimiento. Okay. ¿Qué está indicando ahí ahorita? Nos indica que tenemos que mandar a cero o a home nuestra máquina de medición, y eso lo hace en automático, ¿no? Tiene que reconocer sus límites y tiene que reconocer pues se puede decir el cero en un cierto punto de la máquina. Eso lo hace en X, Y y Z. Z no está funcionando, y también lo hace en el enfoque, ¿no? Quiero que dices la tarjeta de Y no está, la del Z y la Z. Está bloqueada. Mandar a cero la máquina en X, Y y en Z y sus enfoques. Ahorita que si quiere, ya bríncalo esa parte, o sea, no tiene caso. Ahorita que. O sea, ya saben que eso va a ser todas las mañanas o cuando se encienda la máquina. ahí mandó a lo que te diga el plano. El metrólogo o la ciencia de metrología te dice cómo interpretarlo y traspasarlo aquí a la máquina, cómo quieres hacer las mediciones.
Si quieres, no sé, medir de un centro. Ayer de hecho medimos una pieza de un molde. ¿Cómo se llama esa pieza de molde? El Buehler, que le llaman. Buehler, algo así. Entonces estuvimos revisando las medidas de aquí, de esta cara a esta cara, y sacar el centro si tenía su posicionamiento en cero. O sea, si estaba, se podría decir concéntrico aquí, no, concéntrico. Simétrico. Sí, simétrico. Si Simétrico estaba es el concepto. simétrico, Ajá. si de aquí a aquí te daba hacer unas líneas, mira, ese tipo de cosas, ¿no? Dependiendo de lo que te pide el plano, es lo que vamos a estar midiendo. Por ejemplo, nosotros ya trabajamos con lo que es el GD&T, que sabes que te dan una cara plana, que esa cara plana la tomamos como si fuera un dato. El dato lo podemos especificar en la máquina y decir, sabes que de este dato A, mídeme a esta pared, Eso lo marcas con puntos, ¿no? y son por líneas. O sea, los datos no están los Tú dibujas la línea, tú dibujas todo tu contorno del Primero es la construcción. es construcción de tu figura, de tu diseño, y ya después sacas tus medidas. Entonces ya que tengas tu construcción, se puede hacer en 2 dimensiones, ya tú Ajá. ya sacas las dimensiones de las que tú quieras, depende de las que te pide el plano. Si no te pide de aquí, porque es un error, pues no la vas a medir, no es cierto. Me intriga esa parte que dices del dato. O sea, la verdad es que hacer la construcción. Si quieres hacer del uno programa. para que lo... Ok, sí, mira. Por ejemplo, si nosotros hacemos una construcción ahí en el programa. Su prensa, por favor. La prensa del metrólogo. Lo que mencionó Alex sobre el dato. Después de que se dibuja lo que es el contorno, de que se dibuja el contorno de la pieza, le marcas ahí con una línea lo que es tu dato, ese dato lo puedes mantener durante todo el proceso de inspección o lo puedes estar cambiando. Lo que hace es que, mira, por ejemplo, ahí ni siquiera se preocupó por alinear la pieza, ¿no? Hace una pantalla nueva ahí. Entonces, eso lo ideal es primero alinearlo con lo hace la máquina. La máquina lo hace. Entonces vamos a crear, dependiendo de nuestra línea más plana, o dependiendo de lo que te diga el plano, Ajá, vas a crear tu dato. Te basas en el dato que ponen en el plano. Esa es la... Tiene 2 opciones, ¿no? Moverlo por píxeles, o sea, mover de aquí y moverte por donde tú quieras, o la opción de la máquina, de la regleta. En este caso vamos a utilizar la regleta. Creo que la regleta es más precisa, Sí. que moverte por píxeles. Entonces ya aquí tú creas una línea, le das un punto, la mueves hacia el otro extremo del Por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre que tome cuál es la diferencia entre lo que es el manejo de píxeles y el manejo de la regleta? Que La ocupas tu precisión. calibre, o sea, la regleta es lineal y ya trae su especificación de exactitud la regleta. Y el píxel calibras la imagen. Con una imagen ya conocida, una medida conocida, calibras tu pantalla. Pero por ejemplo, ahí cuando tienes lógicamente ahí está en ángulo la pieza, ¿no? Si Ajá. comparas, Cuando tú creas tu dato, tú creas dato, skew, que es una línea de referencia, o no sé qué significa skew en español, ¿no? Es como alineación. Como alineación. Alineación. Seleccionas la línea y ya te crea tu dato y te lo da derecho. Entonces ya todas las medidas que tú tomes te los va a dar referenciados a ese dato. Entonces podríamos Pero medir, eso con- vamos a poner un ejemplo ahora, esta otra línea debería estar a 90 grados. Vamos a comprobar que esté a 90 grados. pero me refiero a que esa medición que está dando la máquina te lo está dando en relación a las regletas, no a los Él lo está haciendo con regleta. O sea, uno puede jugar con los dos dependiendo el tamaño de un radio. Si es un radio de 10 milésimas, la regleta no vas a alcanzar a notar el movimiento, entonces lo haces con píxeles por la amplificación. O sea, va a depender mucho, como les decía, el método lo escoge el metrólogo, con qué se siente más confiable. Dice, esta medida es mejor si uso este método. Entonces medimos el ángulo, Ajá. Entre esas dos líneas. 89.84. Ok.
casi nada de para los 90 grados, ¿no? Pero, por ejemplo, ya se supone que la pieza ya la tienes ya la tienes centrada con una cara, ¿no? O sea, perpendicular a una cara. ¿Vieron algo de lo que son las automáticas? ¿Cómo se miden automático? ¿Cómo lo hacen? No, dijimos que para ahora esta clase iba a ser de automático. Ok, entonces, desafortunadamente pues, no controlamos allá las luces, pero la máquina tiene que hacer un reconocimiento entre blanco y negro. Y ayer comentábamos que la máquina es capaz de ella de identificar líneas y circunferencias. Por ejemplo, aquí tenemos un tramo de la línea. Usando el lapicito se colocan 3 puntos o 2, si van a ser 3 puntos sobre la línea, y le dices que el ancho que quieres manejar y le dices que construya una línea ahí, y la máquina ya busca todos los puntos. Te está tomando 25 puntos ahí. Digo, búscame aquí otros 25 puntos y ella va a definir dónde empieza la pieza. Lo que ahorita estaban batallando ahí, dejemos que la máquina decida en esos casos que dónde empieza, dónde termina la pieza. Dejemos que entonces ahí está haciendo la construcción la máquina. Lleva 99 puntos. Vamos a decirle que está bien. Entonces ya construyó la línea ahí, ¿no? ¿Dudas? La ley es lo hiciste por secciones. Sí. Pero en la máquina, vi que nomás lo hiciste por 3 secciones. ¿En la máquina compensó los restos que faltaban o cómo lo...? ¿No estás haciendo solamente toda la cara completa? No, porque... Estás poniendo una línea. Ajá. O sea, esta línea no representa toda la pieza completa. Simplemente es un plano. Ajá, pero sí representa un eje, pues. Entonces, ya teniendo este eje, pues ya puedo yo alinear, o que sería el dato, ¿no? El skew. En este caso ella lo consideró que va a ser en el eje de las... va a representar al eje Y. Y... por ejemplo ahí, si nos quieres apoyar para hacer la otra área y checar los ángulos. Seleccionamos igual el lapicito mágico. Seleccionamos los 3 puntos que ocupamos para la línea. No ocupamos precisión, nomás ocupamos indicarle qué ¿Qué es lo que quieres medir? Ajá, qué es lo que va a medir. Entonces ya seleccionamos lo que es línea, Enter PT, los puntos que vas a seleccionar. Aquí otra vez, otros puntos. Ay, güey. Dale. Hasta el fondo, hasta el otro extremo. Entonces, con esos 25 puntos, Ahí, por ejemplo, si tienes suciedad en la pieza, las evitas, ¿no? Por ejemplo, si aquí tú seleccionas los puntos, te va a seleccionar lo negro que está ahí y no te va a dar una medida exacta. Déjalo un poco más para acá. Aquí, por ejemplo, mira, en esta parte de aquí, probablemente nos vayan los puntos tocar acá arriba, mira. ¿Ya viste? Entonces tenemos que evitar esos puntos de ahí. digamos que a la hora de hacer una rectitud, ella determina que la recta no fue tan recta, te marca, no quiere decir que te mueva la línea, sino te marca error al hacer una rectitud. ¿Cuántos puntos llevas ahí? Ya 100. 100, ok. Entonces, en vez de usar dos puntos nada más en toda la pieza, lo que haces aquí con 25 puntos tienes más confianza en la forma que lleva la pieza. ¿Y qué queremos medir? ¿El ángulo? El ángulo.
0.99. Es una, Punto 99. es una lectura bastante confiable. La precisión máxima de la máquina. ¿Vale? La precisión máxima de la máquina. Mira, en visión, en este tipo de máquinas se le da lo de las regletas. Podríamos decir 2 milésimas a 3. Pero como hay una suma de errores por el software, por la cámara, por las regletas, yo creo que andamos en una confianza como de 5 o 10 milésimas. Es lo que podríamos... Más o menos, .005. Ajá, que es un buen margen de confianza. Luego vamos a tocar un punto de cómo se calcula la confianza de la máquina. Confiabilidad. ¿Quién dice 10? ¿Vale? ¿Quién dice serían 10? O sea, estamos tomando, si dices que es más o menos .005, Sí. estamos hablando Mira, de por una receta de 10. una milésima. Te lo digo para esta máquina en particular porque ya ha sufrido mucho la pobre. O sea, Frankenstein. entonces yo no podría asegurar una medida como dice ahí de 10 milésimas. Yo a la unidad en la configuración le puedo subir y que diga una millonésima. No quiere decir que eso me lo dé la confianza. De suma de errores, error de regleta del fabricante, error de la amplificación de la cámara, de la imagen, el error humano de dónde tomo el punto. O sea, esa suma de errores van a crear desconfianza en una lectura. ¿Qué tanta? Te podría decir que andará en más o menos 5. O sea, 10 más. Hay un tema de cálculo de incertidumbre que se tiene que hacer, y sí es de nivel. No cualquiera lo puede entender, el cálculo de incertidumbre. Lo vamos a dejar para los finales de entrenamientos, pues. Ok. ¿Cómo puedo yo incluir en la máquina o qué le puedo extraer a la máquina para que me dé el GDT? ¿Cómo podría yo relacionar que la máquina ahora me saque las tolerancias geométricas? Ya vimos que las lineales pueden medir un diámetro, un radio, una distancia, un ángulo, pero ¿y qué con las tolerancias geométricas? Posicionamiento. La necesidad, posicionamiento, Ajá. los perpendicularidades. Concentricidad. Entonces, ¿cómo a la máquina le podemos extraer esos resultados? Yo sé de concentricidad Ajá, a y ver. de posicionamiento, ¿no? Concentricidad. Voy a buscar algún ejemplo. Por ejemplo, Un tubo. Mira, aquí tengo los pines. Los Los pines van a ser. De hecho, por allá estaban otros pines. Aquí vamos a hacer un ejercicio de concentricidad, donde vamos a usar el diámetro exterior como nuestro dato. El diámetro exterior. Y vamos a usar el diámetro interior que forman esos picos, qué tan concéntrico están con respecto al diámetro dato, ¿no? Entonces son 2 diámetros en realidad, ¿no? Ahí no uses el automático porque estamos con color, no hay blanco y negro, pero sí va a ser más complicado ahí porque hay una pared abajo que no te va a dejar subir luz. Sí. y vamos a crear lo que es el círculo exterior y ahorita vamos a crear el círculo interior, ¿no? Entre PT. Y entre PT, ¿no?
creamos el círculo y ahora vamos a crear el círculo interior, tomando, como decían, tomando los puntos que tenemos aquí. Ahí está, ¿no? Creamos el otro punto para el otro círculo. Por ejemplo, ahí lo estás poniendo por medio de píxeles, ¿no? ¿Mande? Por Lo medio de estás regleta. poniendo por medio de píxeles. No, de regleta. De regleta. Píxeles es cuando yo muevo el eje de coordenadas. Si yo tengo una pieza así que siempre que está en la imagen y yo muevo este eje, ahí el cuadrante, ahí esos son píxeles. Ok. Pero ahorita como estoy moviendo la bancada, ahí sí me está dando por regleta. Está, pues son 3 puntos los que me pide para hacer un círculo. Entonces, para medir la concentricidad de este con respecto a este, nosotros creamos 2 puntos. Directamente una distancia. Ella se O pega directamente. los- Sí, bueno, también. Le doy distancia y selecciono los dos y le doy OK. Entonces tenemos aquí en L es polar, ¿va? Ajá, polar. Tenemos una distancia de 8 10 milésimas. Pero también en Y, ¿no? No, sí. La L ya es la completa. Es La polar, ajá. sí, sorry. Eso de acá arriba te da posicionamiento. Si le das tú, por ejemplo, haces que sea tu dato, el círculo, ponle que sea tu cero. ¿Este? Ajá, ponle que sea tu dato, ¿no? De referencia lo haces cero. Ok. ¿No te lo dejó? No, le estás dando skew, dale cero nada más. Ok. Que esa circunferencia sea cero. Ok. Entonces, con que selecciones el otro diámetro, él te va a decir en X cuánto está movido y en Y cuánto está movido. Eso ya es posicionamiento. Ajá. Pero la concentricidad se hace por la distancia de desfase hacia cualquier lado. Eso es la concentricidad. Ajá. Entonces aquí si nomás no lo entendí bien, te está diciendo cuánto estás movido hacia X y cuánto estás movido hacia Y. Y ahí tú ya puedes compensar ya en un momento ¿Cuál era tu polar ahí? ¿Cuánto te dio? El polar. 8 o 10 milésimas. O sea, ya está fuera de. Hay una milésima, casi una milésima. Si te dice que es concéntrico si tiene una tolerancia de a .0005, ya estás fuera de tolerancia aquí. Pero por ejemplo, tenemos esa medida. Ahí tú mira cómo metes la cuestión de el error de la. Bueno, va a llegar la otra máquina, esperemos que cuando, en la siguiente semana. Una viene la siguiente semana. ¿Pero cuál? ¿La de Dani o la de acá? La de Dani. La de Dani. Porque esto no lo puede hacer la CMM. Es lo que es el complemento, son los hermanitos, los gemelitos, pues. O sea, una CMM no hace esto, pero hay cosas que te da más precisión una CMM que una de visión. Entonces tienes que entender que tenemos que confiar en esto ahorita, porque es lo que tenemos, ¿no? Sí, no, lo que por ejemplo tenemos ahorita, por ejemplo, si nosotros estuviéramos inspeccionando esa Sí, lo rechazas, dice está fuera de concentricidad. ¿Y qué quiere decir? Que una de esas marcas que hicieron está más profunda que otra, que por eso se movió. Si haces el análisis con toda la imagen ahí, de que estas, por ejemplo, esta tiene menos profundidad que aquella. De hecho, sí se ve esa de ahí arriba, Ajá. que tiene mucho más profundidad que las dos de abajo. Eso es lo que produjo el error. Por eso aquí en el círculo te está diciendo M negativo, que está movido hacia el eje negativo, ¿no? Ajá. Sí, ahí te va a dar una idea hacia dónde está desfasado. Pues casi nada, pero pues sí se nota ahí. ¿Y una cilindricidad? ¿Cómo sería? ¿Cómo se podría medir una cilindricidad? Eso ya sería con CMM, ¿no?
Sí, pero Necesitas comparar tenemos las que entender caras, qué ¿no? es la O sea, tienes cilindricidad. que comparar dos caras aquí. Dos o sea, caras. Tienes dos planos paralelos. Ah, entonces si tienes dos planos paralelos, vas a checar entonces ahora en este plano. Ya sabemos entonces que la máquina sí te puede dar concentricidades, ¿no? Para enfocar, tengo que enfocar las orillas. Dale más a las orillas, ¿eh? El enfoque va a ir ahí. Ahí está. ¿Y cómo podríamos entender entonces la ¿qué es? Cilindricidad. Cilindricidad? Como si fueran rectitudes. Ujú. Entonces, en un cilindro, ¿qué tanto se deforma? Entonces tienes que formar una línea de allí. Y una línea en la otra cara. Ajá. Borra esa sección para que no te confunda ahí. Y forma una línea ahí. ¿Tiene un cambio de sección o no? Ok. Abajo. Ahora, Ahí, Ahí. está el cambio de ok. sección. Ahora, él nomás está usando 2 puntos. Esos 2 puntos no representan toda la barra, porque en medio podría estar más reducido el diámetro. Primero lo que se hace es que vas a construir una línea, está bien ahí, la construyes con 2 puntos, los extremos, no con línea. Pones puntos, pon puntos a todo en vez de poner una línea, vas a construir la línea con muchos puntos, vas a ir marcando puntos. Hay una sección ahí que si le das doble clic al punto, automáticamente te va a poner ya el comando. Mira, pon ya. un puntito ahí. Ajá. Y ve marcando puntos a través del diámetro. ¿Cuántos puntos? Los más que quieras, o por ejemplo 8 puntos, 10 puntos, dependiendo de la trayectoria, pues lo largo que tengas de distancia. Ay, güey. ¿Y no lo deja meter más puntos? Sí, o sea, uno ya lo define uno ahí. Si no estuviera sobre el bloque, podríamos decir que puedes usar el contraste blanco y negro para marcar 25 puntos. Salud. Salud. Ahí está. ¿Qué era? Cilindricidad. Son deformaciones de un diámetro. O sea, en este caso de una distancia, ¿qué tan deforme podría estar? ¿Qué tan? Entonces construye una línea ahora de los extremos de una línea. Es como dispersión. Se utiliza como Ajá, dispersión. como dispersión. Entonces construyes entre 2 puntos los extremos
construyes una línea, ¿verdad? Ajá. Esa hazla dato, que sea tu skew, la línea. Ok, entonces cualquier variación que tengas tú en cualquier punto, ve seleccionando los puntos que tomaste, ¿De distancia? los puntos que ya tienes ahí, nomás selecciónalos, ¿Todos? punto por punto, uno por uno, pero los de tu línea, ¿no? Ajá. Ah, ok. Y vas checando la dispersión en X. Aquí lo que buscas es que en X cuántos estás. Este no te lo va a dar cero porque es el que tomé. Ajá. Aquí hay una 10.000ª. Una 10.000ª, ok. Ahí se puede decir que está dentro de tolerancia. Ajá, sí. Ahí ya no. 31, 36, 19. Y vas evaluando si hay alguna zona en la que se movió la línea, pues. Ahí está. Eso está bien, ¿no? Ah, no, Ok, es la ajá. que tomé. Ah, la que tomaste. Ok, ya. Entonces ahora te vas con la siguiente sección. Todas tienen que estar a la misma distancia también. Si te vas, no, ahí mismo, nomás selecciona los puntos. Por ejemplo, ese tiene que tener un diámetro, en este caso es en X, 155, ¿no? Ajá. Todas tendrían que estar en 155. Nomás verifica que todas estén en 155. Esa medida, por ejemplo, no te la puede dar la máquina, la comparación entre puntos. Sí lo podría, hay una que le podría decir yo cuál fue el mínimo y cuál fue el máximo. Ella me podría calcular esa. Si quieres construye una línea, a ver, construye una línea con todo usando los puntos de esa sección. Selecciona ahí. ¿Todos esos? No, los otros, los de la ¿De aquí? otra. Esa. Ajá. Igual puedes hacer un cuadro, ¿eh? Se selecciona todo lo que hay ahí. Ajá. Y construyela. Construye una línea. Ahora donde dice tolerancias, por ahí selecciona esa línea. No sé si en tolerancias, ponle acá donde dice tolerancia. Ahí. Ángulo. True position. Gracias. En true position sí te lo da. Por ejemplo, ahí le pones los nominales, las bases y te dice su posición. Esa no la vamos a ocupar ahorita. Salte de ahí. En change, a ver. Change. Ok, en change hay future, no, show, hay una donde viene, ok, no, dale ahí, acá en la línea, a ver, doble clic, ahí clic derecho, no te agarra nada, debería de venir una mínima y máxima, a ver, dale ahí tolerance, ¿Cartesiano cómo? no, a ver, no, ese es para poner límites. Ah. Y que te la ponga si pasó o no pasó. No, dale. No, aquí no. No le hallo. A ver, change otra vez. En change. Future name. A ver, hay un future name. No, debería de haber una que. Change. No me dejó. En otras sí te pone mínimo y máximo. En otras opciones. No sé. No me dejó hacerla con todos esos puntos. Pero la forma en que lo estamos nosotros evaluando punto por punto es buscar. Dijimos que era de 155. Haz un recorrido ahí por los puntos. Y vas verificando si hay alguno que se haya salido del 155. 154.9, 154.5, esto ya está. Ahí ya se salió. Quiere poner el mismo que el otro, ¿no? 154.6 está adentro. 153, 154, 153, 153, ¿no?
153, 153. Entonces, si en dado caso hubiera un draft en la pieza, ahí se va a ir reduciendo la medida. A como vas poniendo tú los puntos, se va reduciendo la medida. La otra es que pues puedes sacar sobre tu línea dato, puedes sacar distancias a cada punto, distancia a tu dato, que es lo mismo que está haciendo ahorita, verificando la posición. la posición. Ok. Y vamos a hacer otro ejemplo de posicionamiento. Vamos a ver si de los dos ahorita de los dos orificios, ¿cómo podríamos determinar el posicionamiento de esos dos orificios? ¿Con respecto a qué? ¿De uno con otro? Vamos a Pues tener que depende armar del plano porque es de acuerdo a un dato. Ajá. Entonces lo marcan de un solo, son dos orificios, ¿sí? Son dos. Entonces tendría que haber en su dibujo 2D, ¿qué tendría que haber para saber sacar un posicionamiento? Tienes dos opciones, o uno lo posicionas con respecto Ver, a no. una cara o con respecto a Ve haciendo tu X y Y para que hagas un punto en el centro, un punto de cero. Lo que decía de que es o referente a una cara o referente a los mismos barrenos. No, depende de qué es lo que te importa en el diseño. Porque por ejemplo, si ahí en esta pieza en particular no me importa qué tan fuera está desfasado de las superficies, pero lo que a mí me importa controlar es la posición en la relativa entre un barreno y otro barreno, ¿cómo lo hacemos ahí? Porque si me he topado con diseños donde lo que me importa es de que todo tu set de barrenos, de orificios, estén todos alineados en relación a un orificio dato. Y cuando hay un centro, pues cuando usas uno como centro, ese viene a ser parte de tu dato. En este caso, las paredes ahorita podríamos usarlas como dato y de acuerdo a las básicas nos tendríamos que mover. No sé si vas a hacer la otra línea, ¿no? Pero ese caso era cuando te piden un barreno como centro. Ajá. Ese diámetro lo hace cero. Eso lo hace cero. Lo hace cero y ya su eje es cero. Y ya haces tus básicas. Porque ese centro de diámetro va a ser cero. Y es igual, dibujas el diámetro a la máquina y le pones que ese sea tu cero. ¿Vamos a ocupar un punto? Sí, se ocupa un punto. Te marca, por ejemplo, en este caso, el punto de medir, ¿te marcaría el centro de ese diámetro o te marcaría como cero o te marca el centro, el origen? El origen. Se va al centro. Ahí está, ¿no? Ok, lo que hizo aquí, al final, estas dos paredes les puso una intersección. Esa intersección la conviertes en cero de tu dato. Ahora le dices al CNC que se vaya a su cero. Okay. Ya se movió la máquina, está en cero. Ahora usas tus básicas, que es con el GoTo BTA. El GoTo. Y ahí es donde pone la básica. ¿Cuánto quieres que se desplace hacia cierto lugar? Hay marcas básicas. No las conocemos ahorita. Entonces dibuja el centro, haz los dos diámetros. Bueno, súper permito. Si estuviéramos haciendo ingeniería inversa, el resultado que dé como no tenemos el dato, las básicas, lo que nos arroje la máquina va a ser lo que uno diseña en el plano. Esa es la ingeniería inversa. De acuerdo a esa posición, vamos a sacar nosotros nuestras básicas. Está en ángulo el barreno, ¿va?
Sí, hay una... Ahí está. Ok, entonces, ¿cómo vas a calcular tus básicas? Es ingeniería inversa. La información que te dé la máquina lo vas a transferir a tu plano. Entonces tú dime cuáles serían las básicas ahora. La básica sería el origen, ¿no? Una cara. Ya lo tienes ahí tu cero. Tú ya tienes tu origen. Tú ya lo hiciste ahí en la máquina. Sí, por ejemplo, la básica pondrías un cuadrito del origen hacia acá arriba una distancia Ajá. y esta posición sería tu básica, ¿no? Ajá. Entonces tu básica en X, sería en Y, sería de 100 milésimas, de 106. Entonces Esa es tu en la básica. básica en el plano ya le pones 106 en Y y en X. Y en X, 72 milésimas. Ajá. El siguiente. Nomás con que lo selecciones. 106 igual. Ok, entonces en Y están alineados los dos. Y 464. Esa es la forma en que interpretamos nosotros el posicionamiento. Lo que se hace conociendo estos datos, por ejemplo, si yo te dijera que su posicionamiento, haz un punto, si yo tuviera el plano, ahora voy a hacer a la inversa, ¿no? Yo tengo el plano y te digo, su posición es en Y 100. Selecciona el primero, este. Sí. Ajá, ok. No, tienes que poner un punto. Ok, vete al go to, perdón. Es el go to primero. Selecciona el punto. Ajá. Ahí está, ¿no? Entonces si tú tuvieras el plano primero, entonces te vas a go to Ajá. y le Le dices, dices que en X son 70. En X 70. Y en Y son 100. 106, bueno 100, 100, ok. Dale ok. positivo, ¿no? Sí. Ahí está. Y le das ok. Ok. Entonces ahí marca un punto, porque esa es la coordenada que marcó. Y ahora le dices qué distancia hay entre el centro real de la pieza con respecto al dato, a la posición donde deberían estar. Okay. Y está marcando en L 6 milésimas que hay desfasado fuera de su posición. Que son las 6 en X. Ajá. Y No, está- perdón. sí, En X. o en Y. Ajá. Entonces ahí te dice la coordenada, está desfasado en X2 y en Y 6 milésimas. Es como se interpreta un posicionamiento. Entonces, esto te genera, digo, la ingeniería inversa, que de aquí puedes construir el plano, como del plano teniendo los datos, haces tu inspección. Bueno, hasta aquí chicos, le seguimos mañana. Hasta aquí llegamos. Sabes.